Hola, bienvenidos a Reto Bilingüe. El día de hoy tenemos a dos invitadas muy especiales. Son Alejandra y Bárbara de Dilo en Inglés. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Gracias por tenernos. Bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, hablamos del broken English y del acento. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el broken English? Broken English es un tema muy sencillo. Se trata de cuando uno está recién empezando a hablar y no habla correctamente, o sea, mezcla el orden de las palabras, por ejemplo, o no conjuga completamente un verbo, solamente usa el verbo básico, y significa un inglés roto. Entonces, es siempre la parte inicial del aprendizaje de un idioma. Ok. ¿Existe alguna ventaja o desventaja al hablar con ese broken English? Yo creo que hay más desventaja que ventaja. Okay. Bueno, va a depender. La ventaja de hablar con el broken English es el hecho de que uno puede practicar, ejercitar, desarrollar la musculatura correcta para pronunciar correctamente. Esa sería la mayor ventaja. Todo el mundo tiene que pasar por broken English, nadie se lo salta. Y la desventaja, yo diría que es el hecho de que cuando uno está pasando por la etapa de broken English, es frustrante. La gente quizás no lo entiende a uno o puede malentender. Eso sería como la mayor desventaja, la frustración que se produce. Ok, en el caso de las familias que comenzamos a la educación bilingüe, a la crianza bilingüe especialmente, ¿no? En casa, como tú dices, empezamos a hablar el broken English y a veces les hablamos así a nuestros pequeños. ¿Existe alguna ventaja o desventaja en esos casos? Yo diría que la desventaja podría ser que uno en realidad hereda su pronunciación a sus hijos. Entonces es muy común que un hijo de alguien que habla español pueda imitar a otra persona que habla español, lo puede imitar muy bien, porque es el sonido que está acostumbrado a escuchar. Okay. Si el papá se extiende demasiado con el broken English, es posible que el hijo también termine hablando así. Entonces ahí está la desventaja, el no romper con el broken English para poder luego hablar de manera más correcta y más fluida. Okay. ¿Y alguna ventaja tú le ves? Sí, yo diría la ventaja en cuanto a eso es que el niño descubre que todo se trata de progresar. Okay. O sea que después, si él quiere aprender un tercer idioma, quizás va a saber que va a empezar difícil, va a llegar a un punto medio y así va a avanzar. Entonces, en ese sentido sería eso. Okay. El otro día estaba leyendo veo diferentes blogs de mamás que están criando bilingüe o papás y se trata que de repente dice, es que mi esposo habla francés y yo hablo inglés, pero el día que mi esposo, el francés, le habla inglés a mi hijo, habla tan mal que mejor le digo que no le hable. Y y ahí es cuando digo, espérate, es como, para mí es un proceso que incluso el niño tiene que aprender que también el papá está descubriendo, y siempre digo, el ejemplo se pone y no se impone. Entonces cuando transmites ese aprendizaje, esa inquietud por mejorar, es cuando yo veo la ventaja. Entonces ahora ustedes como expertas, ¿estoy bien o me estoy equivocando? Yo creo que está bien que pienses de esa manera, porque yo creo que es negativo que una mamá, por ejemplo, le diga al papá que no le hable en inglés porque podría entorpecer la enseñanza de su hijo. Y la verdad, a la larga, eso no es algo que lo vaya a afectar demasiado, porque él tiene más estímulos que solamente su papá. Y su papá no va a poner mal ejemplo tampoco. Es bueno que su hijo vea que él está haciendo el esfuerzo, porque eso también lo va a motivar por hacer el esfuerzo. Entonces yo encuentro que las dos, creemos que tienes la razón en que el hijo es más importante que el hijo vea que su papá está en un proceso, y que eso no es algo definitivo tampoco. No, y además cuando el niño sale al mundo, ¿cuánta gente de otros países no hablan otro idioma y no les cuesta? Entonces, el hecho, siempre digo, así, la imperfección de las situaciones o las cosas
son un ejemplo de que uno está en un proceso de acercarse a algo perfecto, digamos. Ya. Entonces yo encuentro que es importante también que siga hablando. No hay que cortar la inspiración. Muy bien. Bueno, ahora hablamos del acento. ¿Qué es el acento? Porque, bueno, dijimos, broken English es aquella persona que ni siquiera está conjugando bien los verbos o lo dice al revés. Pero vamos poniendo una persona que ya habla inglés, que hace la gramática correcta, pero falta el acento. ¿Qué es el acento? Bueno, aquí nosotros tenemos una pequeña diferencia de opinión con respecto a eso, porque para mí una persona puede hablar correctamente, puede tener el mismo ritmo que una persona nativa, pero todavía tiene un poquito de acento. Es como decir que una persona que habla inglés británico tiene un acento y una persona que es norteamericana tiene un acento norteamericano. Ambos son nativos. Entonces, por eso yo me refiero a que el acento es algo pequeño dentro del cuento. Si alguien no es nativo, entonces quizás el acento puede abarcar temas más grandes que son el ritmo, la entonación, connected speech, esa mezcla de sonidos que uno tiene que hacer cuando habla inglés. Entonces, para una persona no nativa, podemos nosotros pensar que estamos incorporando algo más vasto, algo un poquito más complejo, que solamente el hecho de que yo diga la A de tal manera y un británico lo diga de otra manera. Okay. Sí, porque el acento en el fondo es la música del idioma. Entonces el acento está determinado por el ritmo, está determinado por el connected speech, está determinado por las posturas. Entonces el hecho de no producir exactamente esas posturas, ese ritmo, todo eso, igual como un nativo, va a producir un acento. Okay. Entonces, como decía ella, por ejemplo, un británico a un norteamericano, la diferencia, dicen las mismas palabras, la estructura gramatical es la misma, pero pueden cambiar el ritmo un poco o pueden pronunciar, entonces alterar uno de esos aspectos va a producir un acento. Okay. Yo creo que en el fondo, ahora estamos de acuerdo. Muy bien. Y en el caso del acento, la mayoría de los hispanos cuando comienzan a aprender el inglés, y te topas con el hecho de que tienes que viajar. Y de repente dicen, oye, ¿cuál acento es mejor? ¿El americano, el británico? Si estoy aprendiendo inglés por primera vez, es como, estoy aprendiendo cuál acento, o mezclo. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Yo siempre le recomiendo a toda la gente que nos pregunta que uno depende de dónde ellos piensan ir. O sea, si ellos tienen un trabajo que es en los Estados Unidos, entonces que se enfoquen más en escuchar el acento estadounidense. Pero no dejen nunca, a pesar de que vayan a un lugar específico, no dejen nunca de escuchar otros acentos. Nunca, porque todos estamos hablando inglés. Claro. Eso es lo que mucha gente cree, que quizás sean un poco, uno es mejor que el otro, y eso no es cierto. Es todo inglés, solamente que en un país se ha ido modificando un poco el sonido versus otro país. Entonces siempre es bueno escuchar una variedad de acentos para que el día que uno se tope con una persona de Escocia, por ejemplo, no necesite subtítulos. Sí. Pero yo les digo que yo en lo personal, Escocia es un acento súper difícil para mí, porque yo nunca lo escuché cuando yo estaba creciendo. Entonces ahora solo lo que tengo que hacer es escucharlo un par de minutos para poder decir, ellos dicen la A, todas las A de esta manera, todas las M's de esta manera, estas combinaciones son iguales. Pero yo me gustaría que nadie pensara que un acento es mejor que el otro. Sí. Okay. No es eso, no es todo el mismo idioma, es solamente relativo a el propósito y la meta de cada persona. Ok, muy bien. En el caso de algunas familias, de repente, como dices, es importante cualquier acento. En mi caso, por ejemplo, el acento tiene mucha importancia en el sentido de que si tengo un hijo que es americano, me interesa que mi hijo cuando crezca con el idioma como americano. Y si va a México y habla español, me interesa que hable el español como mexicano para que se identifique con
pues con una nación que trae sus raíces, ¿no? Y lo mismo sucede si está en Estados Unidos, que se sienta identificado. Y a veces hay personas que dicen, bueno, realmente no le doy tanta importancia al acento. ¿Qué consideran ustedes? ¿Que es importante o no es importante aprender el acento? ¿Qué es más importante? ¿Nada más aprenderlo a hablar o de una vez ir entonando un acento, agarrando un acento de por vida, vaya? Sí. Yo diría que el acento nos identifica con un clan, como tú bien decías. Sí. Cuando uno cambia de clanes, por ejemplo, si nosotros nos fuéramos a Venezuela, lo más probable es que adoptaríamos un acento venezolano, porque uno se empieza a identificar con la gente y uno empieza a mimetizarse con su entorno. Y también podemos decir que nos tratan de manera distinta, sabiendo que nosotros hablamos un inglés sin acento o con acento nativo y un español con acento nativo. Nosotros sabemos eso, nosotros nos damos cuenta que hay gente que tiene un acento, gente extranjera, se les trata distinto cuando van a otro país. Entonces depende qué es lo que a uno le importa. Si esas cosas no le importan a uno, entonces no va a trabajar mucho en quitarse el acento, porque sí es un trabajo, a pesar de que uno está inmerso en esa cultura, es un trabajo. Pero un niño, por ejemplo, si un niño se expone a un cierto acento por una cierta cantidad de tiempo, si es que deja ese idioma por un tiempo y después vuelve, va a tender a adoptar ese acento que él escuchaba más. Entonces es una manera más sencilla, ellos van a adoptarlo igual. Pero porque mucha gente quizás tenga miedo que sus hijos pierdan ese acento, porque quieren que ellos tengan un acento más puro, más nativo, pero el niño va a tender a volver a adoptar ese acento de todas maneras. Pero yo creo que depende de qué es lo que le importa al individuo y también a la familia. Entonces, si uno quiere como individuo o familia que su hijo tenga un acento más nativo, entonces que traten de exponerlo a ese acento, a gente nativa, a gente que quizás no sea su primer idioma, el inglés, pero que sí tenga un tono más nativo. Y eso le va a ayudar al niño como a imitar para poder hablar de esa manera más acorde a esa persona. Me parece muy interesante lo que dices y es una realidad que cuando una persona tiene un acento y como extranjero llegas, independientemente de tu raza, y hablas el inglés como americano, sin acento, inmediatamente te cogen como un americano más, independientemente de raza, si eres documentado o indocumentado, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero lo mismo sucede también en nuestros países, estando ya sea en Chile, Venezuela, vas de un lugar a otro lugar, hay un cambio de acento, inmediatamente dices, ¿de dónde eres? Sí. Es normal. Entonces cuando se trata que eres del mismo clan, te arropan, te aceptan fácilmente. Entonces sí tiene como una ventaja empezar a agarrar un acento, ¿verdad? Qué interesante. Otra cosa que se me hacía muy interesante en una plática que tuve con Bárbara anteriormente es acerca de lo mecánico al hablar. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo esa teoría va? Lo que sucede es que los alumnos siempre están preocupados de su pronunciación, muy importante la pronunciación, pero siempre dicen, es que yo no puedo pronunciar así, yo no puedo decir eso, porque yo soy mexicana, chilena, lo que sea. Y en el fondo, el tema es que nosotros trabajamos con un aparato que es mecánico, con diafragma, pulmones, cuerdas vocales, todos tenemos eso, con la lengua, con las mejillas, las mandíbulas, todo eso. Entonces, para pronunciar un idioma hay que saber cómo usar ese instrumento de la manera en que en esa cultura se utiliza para poder ahí entonces también hablar en ese idioma. Entonces, en el fondo, si uno quiere mejorar su pronunciación, tiene que desarrollar y cultivar la estructura mecánica, o sea, los músculos de la lengua, los labios, todo lo que tenga que ver, digamos, con la pronunciación. Pues está muy interesante. Chicas, ¿qué nos puede ayudar a la pronunciación? ¿Un consejo donde las podemos contactar para que nos ayuden a la pronunciación, al acento, al broken English?
Claro, los invitamos a todos a visitar nuestro YouTube. Ahí tenemos varios videos con respecto a los secretos de pronunciación y esperamos subir otros más prontos. Y también nos pueden visitar en Facebook, en Twitter, todo esto bajo Dilo en Inglés. Nos pueden buscar en nuestro sitio web, diloeninglesonline.com, y estamos ofreciendo clases vía Skype para aquellas personas que viven fuera de Chile y quieren más personalizadas, clases más personalizadas para mejorar su inglés. Perfecto, perfecto. Pues entonces ahí las buscaremos. Muchísimas gracias. La verdad es que siempre, platicar con ustedes uno aprende muchísimo y muchas gracias porque pues no nada más me ayudan a mí, sino ayudan a muchas familias que están en una situación como la mía, educando bilingüe. Muchas gracias a ustedes. A ti, Minerva, muchas gracias. Chao. Chao. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Reto Bilingüe. Te invitamos a que nos visites en nuestra página de retobilingüe.com y te suscribas a nuestro boletín y puedas recibir nuestras últimas publicaciones con consejos, con recursos, con entrevistas de familias bilingües y con muchas cosas más. También nos puedes seguir en nuestras páginas de Facebook, de Twitter, de Google Plus y de YouTube y nos puedes encontrar como Reto Bilingüe. Muchas gracias. Esto fue Reto Bilingüe con Minerva.